y hoy la verdad es que tenemos un tema muy interesante. Tenemos a Nieves Mateo, pues hoy Nieves es empresaria, es asesora financiera y experta en finanzas, ¿no? Y nos va a hablar de la planificación financiera, que es el futuro de la empresa, ¿no? En esta sesión, pues, hablará un poco del proceso de la planificación de las finanzas que debe contemplar plazos, costes y unos objetivos de manera detallada. Hay que organizarse y es importante pues hacer determinados análisis en la empresa. Nieves, pues no sé si quieres añadir algo más o No, quieres que no, nada empecemos más. ya de lleno. ¿Quieres que empecemos ya de Muchísimas lleno? gracias. Empezamos ya tranquilamente. Ve a muchas personas conocidas. Después, al final de la sesión, cuando termine Nieves, supongo que nos subirá muchas dudas, muchas preguntas. Pues en el momento que termine Nieves, tenemos el chat activo. Yo estaré pendiente del chat en todo momento. Podemos dejar las cámaras abiertas si nos apetece, así Nieves nos va viendo. Y en cualquier momento hacéis la pregunta por el chat o las apuntáis y las guardáis para el final. Pues Nieves, cuando tú quieras, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Es un esfuerzo para todas las ponentes dedicarnos este tiempo y cuando tú quieras puedes empezar, Nieves. Pues muchas gracias, Chelo, y muchas gracias a todas las asistentes a esta masterclass sobre planificación financiera, el futuro de tu empresa. Va a ser una clase eminentemente práctica. Sí me interesa mucho que tengáis papel y bolígrafo a mano, que anotéis las preguntas o las dudas que tengáis y sobre todo, bueno, como la ponencia luego está siendo grabada, luego vais a poder verla, cualquier cosita que no quede muy clara, ya le dije a Chelo que, bueno, si queréis puntualizar o profundizar en algún tema en concreto, bueno, pues luego seguramente hagamos algún post al respecto. Bueno, pues vamos a empezar. La planificación financiera en una empresa es la elaboración de un plan financiero integral. Este plan debe ser detallado y adaptado a la situación de cada empresa. ¿Por qué es importante la planificación financiera? Pues pongo aquí una frase de Séneca que dice: no hay viento favorable para quien no sabe a dónde va. Y eso es lo que nos pasa en la mayoría de las empresas, que no sabemos a dónde vamos. Y si lo sabemos, no tenemos planificadas las fases ni conocemos los pasos a seguir. Os pongo ahora un fragmento del gato Risón y Alicia, que dice: ¿podrías decirme, por favor, qué camino debo seguir para salir de aquí? Y contesta el gato: esto depende en gran parte del sitio al que quieras llegar. No me importa mucho el sitio, dice Alicia. Entonces, tampoco importa mucho el camino que tomes. Fijaos que Alicia no sabe a dónde va. No le importa dónde le lleve el camino con tal de salir de la situación, de la escena en la que se encuentra. Pero ¿cuál es el problema fundamental que tiene Alicia durante toda la película y que comparte con la mayoría de las empresas? Pues que además de no saber a dónde quiere ir, tampoco sabe dónde está. Y es que en planificación financiera tan importante es el punto de partida como el objetivo marcado. Este proceso de planificación de las finanzas debe contemplar las siguientes etapas. El análisis de la situación de la empresa es un punto en el que vamos a incidir mucho porque es de los más importantes. Saber dónde estamos, desde qué punto parto. El establecimiento de los objetivos expresados en términos financieros. ¿Cuál es mi meta? ¿Hacia dónde voy? Definir los plazos para lograr dichos objetivos, si es en el corto, si es en el medio o es en el largo plazo, y las herramientas para alcanzar los objetivos marcados. La planificación financiera suele ejercerse con antelación como una forma de organizar el futuro financiero de la empresa. En todo ejercicio de planificación financiera deberá trazarse un examen riguroso y detallado del estado actual financiero y de las consecuencias positivas y negativas que su manejo determinado supondría a corto, medio y largo plazo. Comenzamos entonces con la primera etapa. Sería el análisis de la situación actual de la empresa. Y me preguntaréis, bueno, ¿y para qué? Pues para tener un punto de partida, saber dónde estamos, en qué situación se encuentra nuestra empresa, y para ello vamos a utilizar una herramienta muy útil, que son los ratios financieros. Mirad, ratios hay muchísimos. Si ponéis ratios, la palabra ratios en Google, os van a aparecer un montón de ratios financieros, pero yo voy a recomendar que trabajemos sobre todo con estos 6 ratios, 6 datos, 6 porcentajes.
¿vale? El primero es el ratio de endeudamiento. Os he puesto la fórmula por si queréis tomar nota, aunque luego lo vais a tener, y luego entre paréntesis os he marcado una horquilla que os sirva de guía. Estos ratios, voy a empezar a poner deberes ya, estos ratios podéis calcularlos a partir de mañana en cada una de vuestras empresas, cogiendo el impuesto de sociedades cerrado de 2019 o las cuentas provisionales de 2020. ¿Cuáles son las cuentas provisionales? Balance y cuenta de pérdidas y ganancias. El ratio de endeudamiento indica cuántos euros de financiación ajena tiene la empresa por cada euro de financiación propia. ¿De acuerdo? En los límites entre el 0,40 y el 0,60. Un ratio de endeudamiento superior al 0,60 implica que la empresa está excesivamente endeudada. ¿Por qué nos afecta? Porque cuando yo vaya a pedir un crédito a un banco, si mi ratio es superior a esta horquilla, el banco me va a decir, no puedo darte financiación porque tienes un exceso de deuda. Si por el contrario nos situáramos por debajo del 0,40, tendríamos un exceso de activos ociosos, pero eso tendría fácil solución, es decir, tendría en ese sentido, demasiado dinero líquido para poder invertir, ¿de acuerdo? Es el menor de los males. Lo ideal es que estuviéramos entre el 0,40 y el 0,60, ese sería un ratio óptimo. No es lo mismo ratio de endeudamiento que el porcentaje de endeudamiento. El porcentaje de endeudamiento es ese porcentaje que nosotros podemos dedicar a la deuda. Os voy a poner un ejemplo. En particulares, el porcentaje de endeudamiento máximo permitido está en torno al 35%. ¿Qué quiere decir? Yo como particular, si tengo ingresos de 1.000 euros, solamente puedo destinar a pagar deuda, a pagar préstamos, por ejemplo, a mi hipoteca, 350 euros. Es decir, si yo gano 1.000 euros, pero la hipoteca son 480 euros, yo excedo ese porcentaje de endeudamiento y lo normal es que la entidad me pida garantías añadidas, ¿vale? O un segundo titular o una avalista. Lo mismo pasa con las pymes. Aquí el porcentaje sube un poquito más, pero para que tengáis una orientación está en torno al 0,40, 0,45. Y me diréis, ah, no, yo conozco o tengo o en algún momento mi empresa ha estado por encima. Sí, y os digo, un ratio por sí solo y de manera independiente no es significativo, es decir, hay que hacer un análisis global. Vamos a pasar ahora al ratio de solvencia. El ratio de solvencia, tenéis ahí la fórmula, activo partido por pasivo, y el porcentaje o el tipo, la horquilla, el dato indicado sería que estuviera en el 1,5. ¿Qué mide el ratio de solvencia? Pues la cantidad de euros con los que entre bienes y derechos cuenta tu empresa para respaldar cada euro que posees de deuda. O sea, sería la capacidad que tiene una empresa de hacer frente a sus obligaciones, a sus pagos, a sus deudas. ¿El ratio de solvencia es óptimo al 1,5? Pues cuando es óptimo y se acerca a ese 1,5 es que estamos en una situación de equilibrio. Cuidado cuando estamos por debajo del 1,5, entre el 1 y el 1,5 no estaría muy mal, por debajo del 1% puede indicar una situación de quiebra. Entonces, muy pendiente del ratio de solvencia de nuestra empresa. Digo lo mismo que con el ratio de endeudamiento. Un dato por sí solo no puede evaluar todo el análisis, ¿de acuerdo? Entonces, es importante que tengamos mínimo 5 o 6 ratios para poder hacer un análisis completo. Luego tenemos el ratio de liquidez, activo circulante partido por pasivo circulante. El dato que marca el equilibrio o la salud financiera de nuestra empresa sería lo más próximo a 1. ¿Y qué nos indica? Pues si nuestra empresa tiene capacidad de convertir sus activos en liquidez a corto plazo, ¿vale? Si es mayor a 1, ¿qué supone? Nuestra empresa tiene liquidez, que el activo circulante es mayor que ese pasivo corriente y eso significa o implica una salud financiera. ¿Qué ocurre si es menor a 1? Pues que indica que el negocio tiene problemas de liquidez y posiblemente se enfrenta a dificultades con esas obligaciones contraídas en el corto plazo, ¿de acuerdo? Que sería la deuda a pagar en un periodo inferior a 1 año, ¿de acuerdo? Lo normal es que si la empresa o el ratio de solvencia está en torno al 1,5, el ratio de liquidez esté normalmente en torno a 1, es decir, solvencia y liquidez van normalmente de la mano. Otro dato que yo calcularía siempre en la empresa y que las entidades financieras
siempre miran es el fondo de maniobra. Y escucharéis decir, oye, el fondo de maniobra tiene que ser positivo. Es que si el fondo de maniobra es negativo, no tengo opción normalmente al crédito, ¿vale? Entonces, el fondo de maniobra es un ratio que es una referencia para comparar la evolución de la salud financiera nuevamente a corto plazo y resulta imprescindible calcular el fondo de maniobra si queremos tener un control contable de la empresa y mantener una correcta gestión financiera que nos asegure un futuro a largo plazo. Hay tres posibilidades: que sea igual a cero cuando el activo corriente es igual al pasivo corriente, que el fondo de maniobra sea positivo, que es una situación ideal de equilibrio financiero, o que el fondo de maniobra sea negativo, que genera una situación de desequilibrio financiero, ¿vale? Entonces, en ambos casos tendríamos que marcar ese dato y siempre tenemos que ver y vigilar que ese fondo de maniobra sea positivo. Y lo mismo ocurre con el cash flow, que también lo habréis escuchado. Si sois vosotros quienes negociáis la financiación ajena con las entidades financieras, pues os van a pedir normalmente datos. Si la entidad financiera sabe que vosotros no manejáis el tema financiero, muchas veces no os van a hablar de ratios, no os van a decir, es que tienes un cash flow negativo. O si lo dicen, quizás no sintáis con suficiente información como para rebatir o explicar por qué o a qué se debe que ese dato sea negativo, ¿vale? Entonces sí que es importante que empecéis a familiarizaros con estos ratios, con estos conceptos y, bueno, y si queréis más información, ya os decía que luego podemos profundizar, ¿vale? En el cash flow, ¿qué se mide? El beneficio más amortizaciones más provisiones y también tiene que ser siempre positivo. ¿Qué sería el cash flow? Pues es el flujo de caja, realmente, el flujo de entrada y salida de dinero efectivo en una empresa en un periodo determinado. ¿De acuerdo? Igual, tiene que ser siempre positivo, debe ser siempre positivo. Entonces, para concluir el tema del análisis financiero en ratios, importante que mañana sacarais, como os decía, o el impuesto de sociedades ya ha cerrado de 2019, que se cerró en julio de 2020, o bien las cuentas provisionales del 2020, que ya casi seguro que las tenemos cerradas, balance y cuenta de pérdidas y ganancias. Y es simplemente cambiar los datos en la fórmula. Cojo el pasivo, lo divido entre el patrimonio neto y me sale un dato. Tiene que estar entre el 0,40 y el 0,60. Y si no, tengo que hacer esa interpretación. Oye, ¿estoy bien o estoy mal? ¿Estoy muy endeudada o no lo estoy? Ese porcentaje de endeudamiento, igual. ¿Cuál es mi deuda actual y cuál es mi importe neto de la cifra de negocios para ver exactamente qué porcentaje es? Es decir, de mis ingresos, qué porcentaje estoy dedicando a pagar deuda. Ya sabéis, en particulares en torno al 35%, en pymes en torno al 0,40%. Sería un 40%, he puesto ahí el 0,40%. El ratio de solvencia, activo partido por pasivo, situación ideal de equilibrio, 1,5. Ratio de liquidez, activo circulante partido por pasivo circulante, tipo de equilibrio o dato de equilibrio en torno al 1. Y luego el fondo de maniobra siempre positivo, cash flow siempre positivo, ¿vale? Entonces, para mañana ya tenemos deberes calcular esos 6 datos, esos 6 ratios para ver cuál es la situación de nuestra empresa. Otro análisis que tenemos que realizar en este caso para poder saber cómo estamos es el control de las deudas. Y eso yo lo hago de dos maneras. Uno es a través de la CIRBE y otro es con mi pool bancario. Entiendo que todas las personas que estamos en sala y que llevamos empresa sabemos lo que es la CIRBE. Y también sabemos lo que es un pool bancario. Pero bueno, por no dar las cosas por hecho, a mí me gustaría saber si habéis entrado alguna vez en la página de Banco de España para saber si sabéis pedirlo o no. Entonces, no sé si hay alguien contestando en chat y queréis que os enseñe a solicitar la CIRBE a través de la página o ya conocéis todas estas herramientas y sabéis solicitarlo todas. No lo sé, no lo conozco. Venga, pues vamos a entrar un momentito. A ver si me deja aquí. A ver si me deja aquí entrar. A ver. No. No sé si Chelo estoy compartiendo pantalla ahora mismo o no.
Es que no sé si tengo un acceso a Google aquí. Chelo, ¿me oyes? Bueno, bde.com. Vemos tu pantalla, vale. Esperar. Yo no veo tu pantalla, Nieves. ¿No ves mi pantalla, no? Vale, pues ahora mismo voy a compartir, a ver si me deja compartirla. Un momentito. A ver. Compartir, a ver si ahora me deja. A ver si ahora me deja. Ay, se me ha saltado otra vez. A ver, unas me decís que se ve. Nieves. Se ve. Se ve perfectamente. ¿Me veis? Ahora mismo me estáis viendo a mí, ¿verdad? Sí, te estamos viendo a ti, Vale. sí, yo estoy aquí contigo. Voy a entrar en la página de Banco de España a ver si consigo, pero tengo que minimizar aquí, a ver si me deja, porque no puedo cambiar los controles un momentito, que la tengo aquí abierta. Venga, vamos a entrar aquí a ver si aquí me deja. Nieves, ¿por qué no explicas lo que es la CIRBE? Que hay muchas personas que no saben lo que es la CIRBE, ¿vale? Ahora, Porque yo te agradecería hombre, que muchas veces nosotros estamos acostumbrados a términos muy técnicos, como es CIRBE, entonces hay veces que no, hay personas que no conocen nuestro lenguaje, entonces explica perfectamente lo que es la CIRBE, que yo creo que nos va a quedar a todas muy vale. claro. Os explico. Mirad, la CIRBE es una base de datos que recoge la información de los préstamos, créditos, que es el riesgo directo, y avales y garantías, que son los riesgos indirectos, que cada empresa mantiene, o cada entidad de crédito, mejor dicho, mantiene con sus clientes. Es decir, todos los préstamos, hipotecas, tarjetas de crédito, avales que nosotros tenemos contratados con un banco aparecen en la CIRBE. ¿Por qué es bueno solicitarlo? Aquí todo tiene un para qué y un por qué. Yo tengo que solicitar mi CIRBE mensualmente porque yo tengo que saber qué información financiera tiene el banco sobre mi empresa o sobre mí como particular. Es decir, si yo he avalado una operación hace 5 años y es de más de 9.000 euros, a mí me aparece en mi CIRBE y el banco lo ve. ¿Eso qué genera? Que minora mi capacidad de endeudamiento, porque yo aparezco con un riesgo indirecto en lo que es ese control de riesgos. Y cuando yo vaya a pedir mi hipoteca, el banco me va a decir, usted ya avala una operación de crédito por importe, por ejemplo, de 30.000 euros. Por lo tanto, usted no es el titular directo de ese riesgo, pero sí lo es de manera indirecta. Es decir, si el titular no paga, usted tiene que hacer frente a esa cuota. Por lo tanto, a efectos de mi capacidad de endeudamiento, todo lo que aparece en CIRBE me influye, igual que en la empresa. ¿De acuerdo? No sé si tenéis en pantalla la página de Banco de España. Sí, Vale. Nieves, la tenemos, sí. De acuerdo. La página del Banco de España es una página muy fácil de utilizar. Tenéis acceso a todas las áreas, es totalmente gratuita, se solicitan todos los informes de manera muy fácil y todos los informes son públicos. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo solicitar mi CIRBE y la de mi empresa de manera automática, en 24 horas tengo el informe, ahora os voy a explicar cómo se hace, pero no puedo solicitar la CIRBE de mi vecino o de la empresa de enfrente. ¿De acuerdo? Puedo solicitar la mía, son datos públicos y totalmente gratuitos, pero no tengo acceso a la CIRBE de nadie más. ¿Y cómo se solicita? Con el certificado digital que nosotros tengamos en el ordenador desde el que vamos a acceder a esta aplicación. La página del Banco de España, como os comentaba, es muy intuitiva, pero además es interesantísima. Tenemos datos muy importantes. Mirad, los indicadores de la derecha, vosotros diréis, bueno, es que ahí hay un montón de porcentajes de tipo. El más importante que nos atañe es el Euribor. Por ejemplo, veis que pone aquí Euribor a un año, el menos 0,50. Pues es un tipo con el que tenemos que empezar a quedarnos ya con ese tipo de datos. ¿Por qué? Porque el Euribor al final es el tipo de referencia del mercado bancario y es al que van normalmente referenciados nuestras hipotecas y nuestros préstamos. Me pregunta Natalia, ¿cómo se llama? Se llama CIRBE, C-I-R-B-E. Eso es. Entonces, como os comentaba,
además de la CIRBE, que ahora la vamos a solicitar, tenéis aquí en la columna de la izquierda, ¿veis? Todas las áreas de actuación y tenéis aquí portales del banco. Aquí hay un portal que a mí me interesa mucho que manejéis y que os apuntéis también para entrar en un ratito si tenéis mañana. Portal del cliente bancario. Si pincháis aquí, os van a aparecer unas ventanitas, nuevos tipos de interés de referencia, nuevamente el Euribor, las criptomonedas y te pone no dejes que te deslumbren. Y educación financiera, ¿veis? Finanzas para todos, comprueba tus conocimientos. Y tenéis aquí consultas frecuentes, podéis solicitar o seleccionar, mejor dicho, un tema y hacer vuestras consultas, ¿veis? También es el portal de las reclamaciones para usuarios de banca, es decir, oye, pues mira, yo tengo que poner una reclamación a la entidad y quiero saber a través de Banco de España cómo ponerla, ¿vale? Pues pincháis aquí y lo primero que os va a decir el Banco de España es, primero tiene usted que poner la reclamación en su oficina, en su entidad, y cuando reciba respuesta al cabo de 60 días, ya nos transmite a nosotros esa respuesta y el formulario, ¿de acuerdo? Banco de España siempre hay que reclamar después de haber reclamado a la entidad. ¿Qué tipo de reclamaciones se dan? Tarjeta revolving, cláusula suelo, es toda la vía administrativa previa a la judicial, la que se hace con la entidad y con Banco de España. ¿Para qué? Para obtener un informe favorable de este organismo. Y tenemos aquí un apartado que es el apartado de simuladores. Aquí podéis calcularlo todo. Y os pongo un ejemplo. Pues yo quiero comprar un coche y no sé cuánto tengo que pagar, ¿vale? Pues entráis en las calculadoras financieras y tenéis aquí, por ejemplo, cuota a pagar en un préstamo hipotecario o personal. Si le dais a la flecha, tenéis simuladores de depósito, cuota a pagar en un préstamo hipotecario personal si hay periodo de carencia, que os sonará el periodo de carencia ahora con el tema de los ICOs. Bueno, pues aquí se calcularía un préstamo o una hipoteca con periodo de carencia o con amortizaciones parciales anticipadas, ¿veis? Aquí podemos calcularlo todo, tenéis un montón de simulaciones. En el caso de que fuera un préstamo hipotecario o personal, entraríais directamente aquí, ir al simulador. Entráis, yo lo estoy haciendo todo directamente, pero cada pantalla que hemos ido viendo lleva su pequeña explicación donde os dice los datos que tenéis que introducir, ¿de acuerdo? Pero es muy intuitivo. Por ejemplo, me voy a comprar un coche de 20.000 euros. Pongo 20.000. El tipo de interés, imaginaos que me han ofrecido un 4%, que luego hablaremos de los tipos y de lo que nos ofrecen y de lo que hay que ver también. Y el plazo, imaginaos que yo lo quiero a 5 años. ¿De acuerdo? Le doy a calcular y me sale una mensualidad de 368,33 euros. Puedo hacer una comparativa de este préstamo con algo, imaginaos que me ofrecen en un concesionario el 3,75. Pues puedo hacer la comparativa y ver qué intereses voy a pagar en 5 años con un tipo y qué intereses voy a pagar en 5 años con otro tipo. Y también puedo hacer, en ese caso, simulaciones con los años. ¿Cuántos intereses voy a pagar en 5 años y cuántos intereses voy a pagar en 8 años? ¿Por qué? Porque si yo pongo aquí en vez de 5, 8, la cuota me va a salir más pequeña, 243, pero voy a pagar más intereses porque he aplazado más tiempo el pago. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una de las aplicaciones que tenemos en el portal de Banco de España, que es muy útil. Yo os recomiendo que lo utilicéis para hacer vuestros propios cálculos y vuestras propias simulaciones. Vuelvo a la pantalla anterior para ver lo que era la CIRBE. Si es que me deja, vamos a ver si me deja. Vale. Estamos en la página principal de nuevo, ¿vale? En el portal. Ya hemos dejado aquí a la izquierda el portal del cliente bancario del que venimos calculando las simulaciones y ahora nos vamos a la parte inferior, accesos directos, y pinchamos en Central de Información de Riesgos, que son las siglas CIR, Central de Información Riesgos. Cuando decimos CIRBE, es Central de Información de Riesgos del Banco de España. Pinchamos aquí y nos dice, si desea usted solicitar su informe de riesgos, aquí tenemos la solicitud, pero también pone si usted no está de acuerdo con los datos declarados. ¿Qué ocurre aquí?
Que si yo firmo una hipoteca hace 30 años, la hipoteca está pagada y yo no he ido a levantar la carga, no se ha registrado en el registro o la entidad no ha informado a Banco de España de que, de que ese préstamo está cancelado, a mí me sigue apareciendo en CIRBE. ¿Qué tengo que hacer? Escribir o hacer una reclamación en este apartado mostrando mi disconformidad y diciendo, adjunto un certificado de cancelación a esta fecha donde figura que esta hipoteca o este préstamo están saldados. Ruego, por favor, eliminen este dato de la CIRBE. ¿Por qué? Porque si no, cualquier banco que lo vea piensa que yo debo esa hipoteca, cuando esa hipoteca ya está saldada. Por eso es muy importante que pidáis la CIRBE mensualmente. No solo por lo que aparece, que es real, sino por lo que puede aparecer que ya no lo es. O imaginaos que estabais de avalista en un préstamo que ya se pagó, pero seguís figurando en CIRBE como avalistas de ese crédito que ya no existe, ¿vale? Entonces, tanto para una cosa como para la otra es importantísimo tener ese dato actualizado. Entonces, nos vamos a solicitud de informes de riesgos por los titulares. Siempre es por el titular o de la empresa o por el titular a nivel persona física. Pincho en solicitud de informe. Aceptamos los cookies y aquí tengo a la derecha un apartado que pone tramitación, ¿vale? Tengo solicitud de informes de riesgos CIR que viene en PDF y ahí se especifica un poco los pasos a seguir y si no es directamente acceso a la aplicación de petición y reclamaciones CIR. Pincho aquí, ¿qué ocurre? ¿Veis? A mí me sale directamente mi certificado, igual que a vosotras os va a salir en pantalla vuestro certificado o vuestros certificados si tenéis más de una empresa o más de un certificado digital en ese ordenador. Pincharíamos aquí, le damos a aceptar. A mí ahora mismo aquí me da error, pero lo normal es que enlace con la página de Banco de España y ya nos permita solicitar el último informe publicado o los anteriores. Y os comento, vosotros podéis solicitar todos los informes que queráis, pero incluso del año 2019. Oye, ¿cómo cerré yo en CIRBE el año 2019 a nivel riesgos? Y os da la información. Ahora os voy a enseñar una CIRBE para que veáis los datos que se están publicando y que vosotros vais a poder ver. CIRBE hay dos tipos, una que es agregada y otra que es detallada. Podéis pedir las dos, porque además, como os comentaba, es algo gratuito, pero vais a tener mucha más información en la CIRBE detallada. Y ahora os pongo en pantalla la presentación. Eso es. ¿Estáis viendo ahora el cuadro blanco con las letritas negras de la CIRBE? Sí, lo estamos viendo. Sí, Vale. esto parece en la iglesia. Sí quiero, pues sí lo estamos viendo. Vale, pues esto es una CIRBE detallada, ¿de acuerdo? No aparece ningún dato de ningún cliente por ley de protección de datos, obviamente, pero aquí aparecería nombre, pues imaginaos, Nieves Mateos o empresa tal SL. Este informe es de julio, veis que pone 07-2019. La CIRBE se publica con un retraso de 2 meses, es decir, en febrero se ha publicado el mes de diciembre, en marzo se publicará enero, ¿de acuerdo? Porque es el plazo que las entidades tienen para volcar los datos a Banco de España y Banco de España publica. ¿Qué nos encontramos en un informe de riesgos CIRBE? Pues mirad, en la columna de la izquierda tenéis las entidades financieras. ¿Veis que pone ahí Santander? Ahí se ve una NTR de Bankinter y debajo Caixa Geral, que ya no existe porque se ha fusionado y es Abanca. En la columna siguiente pone tipo de producto y ahí tenéis una nomenclatura, si la necesitáis yo os pasaré, está publicada en Banco de España, pero os pasaré, son 4 o 5 folios de nomenclatura CIRBE, es decir, yo sé que el V24 son créditos comerciales con recurso. ¿Y qué es un crédito comercial con recurso? Pues un descuento o un confirming o un factoring, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que Banco de España no nos dice qué producto es. Para eso está el pool bancario que os enseñaré ahora. Aquí simplemente me dan una nomenclatura y me dan esta información que yo tengo de alguna manera que traducir para luego hacerla coincidir con lo que es mi pool bancario real. Tenemos, por ejemplo, aquí, el siguiente es un V32. Esos son créditos.
¿Qué es un crédito? Pues puede ser una hipoteca, puede ser una póliza de crédito, puede ser un préstamo personal, por ejemplo. Si yo me voy y tengo un dispuesto de 49,016, pero tengo aquí en la columna final de riesgo disponible 984, cuando una operación tiene dispuesto y disponible, estamos hablando de una póliza de crédito, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que como yo voy a tener mi pool bancario, yo sé, pues tengo en Santander una póliza de crédito de la que hasta, en este caso, hablaríamos, imaginaos un supuesto caso de que la pidiéramos ahora, en diciembre dispuesta hasta 49,016 y tenía de disponible 984. Estos datos son los que el banco tiene. ¿Qué ocurre? Que si el banco tiene estos datos, pero yo como empresa no los manejo y no los tengo, estoy en una situación de desventaja a la hora de poder negociar una operación financiera. De hecho, es que si yo no tengo estos datos, no conozco mi empresa, no conozco mi situación financiera actual, no sé qué nivel de endeudamiento tengo. ¿Cómo voy a saber si puedo hacer una inversión o puedo solicitar un crédito? Y sobre todo, la incertidumbre que me genera el saber, ¿me lo van a dar o no me lo van a dar? Si yo soy capaz de analizar ratio y analizar mi CIRBE, sé perfectamente si tengo capacidad de endeudamiento y me van a dar el crédito y también qué capacidad tengo de negociar los tipos, o si no tengo opciones, no me van a dar el crédito y si me lo dan voy a tener que firmar lo que me pongan delante. ¿De acuerdo? Fijaos, es importante. Vale. El pool bancario es el cuadradito verde que veis aquí, ¿de acuerdo? Y está directamente relacionado con la CIRBE. ¿Por qué? Porque aquí es donde yo traduzco datos. Habéis visto antes que yo os he dicho V32, dispuesto 49.000 euros, disponible 983. Pues aquí tengo el mismo caso, pero ya lo estoy traduciendo. Es decir, ya le estoy dando yo mi nombre, ya sé qué producto es. Por ejemplo, pues aquí he puesto Ibercaja, póliza de crédito, ICO. Es importante saber lo que es un ICO y lo que no es un ICO. Entonces, tengo que marcarlo en mi pool para que yo sepa qué vencimiento, a qué tipo lo he contratado y demás. El pool bancario puede ser todo el extenso que queráis. Yo he puesto 3 columnas para hacerlo muy sencillo, pero yo aquí, en los pools bancarios que hago de empresas, pues ¿qué pongo? Los tipos a los que se ha contratado, el vencimiento. Si es un préstamo, la cuota que pago mensualmente o trimestralmente para ver si hay tensiones de tesorería, etcétera, etcétera. ¿Cuánto se contrató? ¿Cuál fue el capital inicial? ¿Vale? Se puede poner todos los datos que queramos. Cuanto más os manejéis con el Excel y más os guste el Excel, más datos podéis incluir. Y luego, pues yo los tengo de colorines miles o los tengo más, os he puesto lo más facilito para que no os generara mucho problema, ¿vale? Por ejemplo, tengo aquí una póliza multiproducto. No sé, me están preguntando el pool bancario, si repetiría, os digo, el pool bancario es un informe detallado de los riesgos por operaciones bancarias o entidades financieras, ¿vale? Y vienen préstamos, créditos, operaciones de financiación, avales, que mantiene una persona física o una persona jurídica con el banco, ¿vale? Entonces, como os decía, es de alguna manera traducir lo que es la CIRBE, que es la información que el Banco de España vuelca al sistema y que los bancos ven igual que nosotros, pero el pool bancario no lo tiene el banco, el pool bancario lo tengo yo. Es decir, el banco no sabe si este préstamo de, por ejemplo, de 12.000 euros, V32 que tenemos aquí de 12.000 euros, el banco no sabe si el préstamo es de un coche o es de una máquina y tampoco sabe si vence, bueno, por los plazos puede saber cuál es el vencimiento aproximado, pero no tiene fecha. Tampoco sabe si vosotros pagáis 1.000 euros al mes o pagáis 200 euros al mes. Entonces, le es muy complicado al banco calcular la capacidad de endeudamiento si vosotros no le mandáis el pool, ¿de acuerdo? Entonces, ese pool aporta transparencia a esa operación financiera. Pero sobre todo, os viene bien a vosotras para que sepáis cómo está de alguna manera desglosada vuestra deuda. Pues yo aquí he puesto igual, póliza, tenéis una línea de descuento, ¿vale? Para certificaciones, para pagaré. Me preguntáis cómo se consigue el pool. El pool lo tenéis que hacer vosotras. Yo os puedo mandar una hoja Excel vacía, os puedo poner un ejemplo y vosotros luego quitar los datos y ponerlos. Pero el pool lo tenéis que confeccionar vosotras. Se hace en una hoja Excel, como os decía, pues con colorines, o yo puedo mandar, los tengo gigantes y los tengo chiquititos. Este es uno sencillito para que vosotros lo vierais, pero esto tenéis que confeccionarlo vosotros. Entonces, ya hemos hablado, primera tarea, ratios. Segunda tarea, mañana tenéis que solicitar todas las CIRBE, publicada 12/2020.
la de diciembre, cómo habéis cerrado en endeudamiento diciembre de 2020. Y a partir de ahí confeccionamos este pool bancario. Como os decía, préstamos hipotecarios, si tenéis avales, si tenéis línea de recibo, si tenéis cuenta de crédito, todo se vuelca aquí. Importantísimo, entidades, eso es fundamental para saber con quién lo tengo contratado. El vencimiento yo también lo incluiría, ¿para qué? Porque yo tengo mi hoja de vencimiento y yo digo, en marzo me vencen 2 pólizas, en mayo me vence una. ¿Eso qué implica? Que yo me puedo anticipar a la renovación. Yo, por ejemplo, todas las pólizas de las empresas a las que yo asesoro que vencen en marzo, las llevo gestionando desde el 8 de enero. ¿Por qué? Porque si yo me anticipo y le digo al banco, tengo un vencimiento en marzo, pásame precio y dime qué documentación necesitas para la renovación. Yo tengo 2 meses de margen, ¿para qué? Para negociar los tipos, las condiciones de mi crédito. Si el banco me pasa condiciones y a mí no me interesan, tengo margen para poder negociar con otras entidades mejores precios. Eso es por mi parte. ¿Qué están haciendo los bancos? En este caso lo está haciendo sobre todo Abanca, pero lo hace la mayoría. Por curarse en salud, están mandando una carta o un burofax donde habla de la no renovación de las operaciones en un plazo de 3 meses. Es decir, si yo tengo un vencimiento el 1 de marzo, esa carta tiene que venir o me tenía que haber llegado antes del 1 de diciembre. ¿Y qué me dicen esa carta? Que ellos van a valorar si me pueden dar endeudamiento o no. ¿Por qué? Porque venimos de un año, una situación económica muy compleja, y entonces lo que hacen es curarse en salud, porque hay una ley que protege a las pymes que dice, si el banco no le manda una carta, un escrito, un burofax, un correo electrónico en el que dice que no le va a renovar la póliza, llegada la fecha, ese plazo de 3 meses, tienen obligación de renovar ese crédito, ese flujo de financiación, al menos en un 65% o en la totalidad del crédito. Es decir, imaginaos, voy a poner un ejemplo, imaginaos que este año la situación financiera de mi empresa ha sido nefasta y yo tengo una póliza de crédito de 100.000 euros. Vamos a suponer que es en Abanca, ¿de acuerdo? Y yo digo, el 1 de diciembre recibo el burofax y digo, vaya, ahora me dice Abanca que van a ver y no se comprometen a renovarme la póliza, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que en esos 3 meses, como ellos han cumplido ese plazo, ellos pueden decirme, mira Nieves, la póliza no te la vamos a renovar por 100, te la vamos a renovar por 50, o mira, no renovamos póliza, pero tienes 3 meses para buscar esa financiación en otro sitio o para cubrir ese riesgo, ¿de acuerdo? Eso lo hacen el 90% de las entidades, unas mandan burofax, otras en una llamada de teléfono, otras en un correo electrónico, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre si a mí esa carta me llega el 1 de febrero o no existe carta y no se ponen en contacto conmigo, pero me dice el banco el 1 de febrero, oye Nieves, no te vamos a renovar la póliza por 100.000 euros? Y yo les digo, ya, pero es que hay una ley que protege las pymes que dice que tú tienes la obligación de renovarme la póliza y solamente puedes reducirme un máximo del 35%. Es decir, que yo sí o sí, sea como sea la situación, siempre que no haya habido una quiebra, obviamente, ¿no? Esos son límites. Hay 4 o 5 contingencias que os puedo pasar la información de la ley para que vosotros tengáis el decreto y podáis ver los casos, pero son casos extremos, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso, el banco o la entidad tiene la obligación de renovarme la póliza con una reducción máxima del 35%. ¿Eso qué me permite? Que yo ya sé que mi póliza, si ellos no han respetado el plazo de los 3 meses y me han informado con menos tiempo, mi póliza sí o sí se va a renovar con 65.000 euros. ¿De acuerdo? Sí o sí. Luego ya veremos, también podéis pedir, en el caso de que os pase esto, un informe pymes para que la entidad os justifique por qué se da esa reducción. Oye, mira, pues porque has tenido pérdidas este año o porque hemos visto que la empresa ha facturado mucho menos o porque os tienen que dar un informe que se llama informe financiero pyme. Pero como es un decreto, creo que es mejor que os lo pase al grupo y así lo podéis ver detenidamente para que cada una vea su situación actual, ¿de acuerdo? Porque cada empresa tiene su propia situación. Vale, entonces hasta aquí. Nieves, perdona, hay muchas personas que no están en el grupo, que no están en el grupo de WhatsApp, ¿vale? Yo ahora dejaré el teléfono por si alguien quiere entrar, ¿de acuerdo? Vale. Vale, y si no, si me decís dónde puedo colgarlo para que todas tengáis acceso, pues también lo pongo, no hay ningún problema, ¿vale? Me lo envías a mí y yo lo subo a la web, ¿vale?
Vale, pues yo se lo envío a Chelo porque mirad, todos los decretos, normativas que haya de protección de la pyme a nivel financiero, tenéis que conocerla. Y si vosotras no la conocéis, tenéis que intentar tener de alguna manera, o bien a través de plataformas, o bien a través de asesoramiento, estar informadas, ¿de acuerdo? Porque las pymes tienen sus derechos frente a la banca también y es importante saberlo. Me comentaba una compañera, interesante pero algo complicado. Sí, además son muchos conceptos y por eso os decía, si vosotras queréis podemos hacer de las partes en las que queréis profundizar algún post concreto. Oye, mira, Nieves, queremos que nos hables de la ley de pymes de la ley de protección a la pyme en un post. Pues lo hacemos más desarrollado y así lo podéis entender, creo que mucho mejor. Y pasamos ahora a los objetivos de la empresa. ¿Cuál es tu objetivo? Cada empresa o cada empresaria tiene sus propios objetivos. ¿Cuáles son los tuyos? Tienes que crear tu propia lista de objetivos para 2021. Entiendo que todas lo tenéis hecho, pero si no, tiene que ser otra tarea. Lista de objetivos para mi empresa, para mi negocio en 2021. Los objetivos de las empresas pueden ser muy variados. Habrá empresas que digan, bueno, pues yo este año me he planteado crecer un 2%. Pero habrá empresas que digan, no, yo es que me he propuesto un 10%. Habrá empresas que digan, yo no quiero crecer en facturación, pero sí quiero aumentar mi beneficio, es decir, vendiendo lo mismo, quiero ganar un poquito más. Habrá empresas que digan, pues yo el año pasado que pedí un ICO, a mí me interesa reducir deudas a través de amortizaciones parciales o cancelar algún préstamo. También habrá empresas que digan, pues yo este año he visto un poco el mercado y quiero abrir mi propia tienda online y para eso pues necesito hacer una inversión. Voy a ver cuánto me cuesta y si puedo hacer frente a la misma. También habrá empresas que digan, bueno, pues yo este año es que quiero cerrar mi tienda física o contratar más personal o invertir. Es importantísimo saber dónde queréis ir. Es fundamental. Si yo no sé dónde quiero ir, es imposible al final establecer de alguna manera esa estrategia. ¿De acuerdo? Importante de los objetivos de la empresa. Cada una tiene los suyos. Entonces, sí os decía, vuestra lista de objetivos para 2021 y que podamos, de alguna manera, con ese análisis financiero y marcando esos objetivos, trazar la estrategia para llegar a conseguirlos. Os he puesto aquí, os hablaba también del ciclo financiero de la empresa. El ciclo financiero de la empresa nos habla sobre todo de plazos, pero está sobre todo orientado a empresas que tengan un proceso productivo. Y os pongo un ejemplo. Una empresa de zapatos, ¿vale? Zapatos hechos a mano, por ejemplo. Bueno, pues yo hechos a mano en un proceso productivo, da igual. Compro la materia prima, entra esa materia prima en el proceso productivo, se elabora el producto terminado que es el zapato, lo paso a la cadena de venta, vendo el producto y lo cobro. Entonces, el ciclo financiero es ese periodo de tiempo que pasa desde que yo compro la materia prima hasta que cobro ese zapato, por decirlo de alguna manera con este ejemplo que os ponía. Entonces, a las empresas de servicios manejan plazos distintos, normalmente más en corto, pero es muy importante para las empresas que tienen un ciclo productivo establecer esos plazos porque de ello va a depender la financiación que luego vayan a necesitar. Porque no es lo mismo que ese proceso productivo sea de 7 días que sea de 3 meses. ¿De acuerdo? Vamos a adecuar un poco la situación a esos plazos. Y os he puesto aquí todos los periodos para que, sobre todo la fórmula, para que podáis contemplar pues, ese periodo medio de almacenamiento de esa materia prima, el periodo medio de fabricación de ese zapato, si es un día o son 4, ese periodo medio de venta, ese periodo medio de cobro, que es importantísimo, y el periodo medio de maduración económica, que es lo que os comentaba, que es desde el inicio del proceso, que compro la materia prima, hasta que yo cobro el zapato. ¿Qué ocurre? Que yo voy a, de alguna manera, adaptar la financiación a mi necesidad, no al contrario. En muchos casos yo voy al banco y digo, bueno, yo que necesito dinero y necesito liquidez, financiación, pero como no conozco mi ciclo productivo, no puedo adecuarlo. Entonces, si yo sé que mi ciclo productivo son 3 meses, buscaré una línea a corto plazo. ¿Para qué? Para que me dé salida en ese corto.
Si yo lo que voy a hacer, o en mi ciclo productivo, en el caso de, imaginaos que sea una empresa de servicios, si yo lo que quiero comprar es una máquina, imaginaos que quiero hacer una inversión en un equipo informático o una fotocopiadora, que voy a utilizar o tiene una vida útil de 5 años. Pues para eso no voy a utilizar una póliza de crédito, voy a hacer un préstamo, voy a ir amortizando poquito a poco. O algunas diréis, ¿y para qué un préstamo? Voy a hacer un leasing, porque a los 5 años esa máquina se queda obsoleta y puedo devolverla y volver a solicitar otra, pagando solo un arrendamiento financiero que además voy a poder de alguna manera desgravarme o deducirme como gasto. ¿De acuerdo? Entonces, sí es importante, pues si queréis echarle una foto a la pantalla o apuntaros la fórmula de lo que es el ciclo financiero de la empresa y lo que supone cada periodo medio, ¿vale? Para adecuarlo luego, como os decía, a la financiación que yo necesito, no la que el banco me ofrezca, a la que nosotros necesitamos. Pasamos ahora a lo que son las herramientas para alcanzar esos objetivos marcados. Mirad, hay dos cosas que tenéis que manejar muy bien. Uno es el conocimiento del mercado y otro es el conocimiento de los productos. ¿Para qué? Para poder desarrollar habilidades de negociación, pero sobre todo tomar decisiones. En este caso, la habilidad de negociación vais a verla clara cuando sentéis. También pasa con proveedores y clientes, pero sobre todo con la entidad financiera a la que yo tengo que solicitarle pues, esa financiación y la toma de decisiones respecto a qué necesito, en qué plazo lo necesito y para qué lo necesito. ¿Vale? Respecto al conocimiento del mercado, yo me gustaría lanzaros varias preguntas, ¿no? Si conocéis los tipos actuales de mercado, no me refiero solo al mercado en el que vuestras empresas están compitiendo. Me refiero sobre todo al mercado financiero, es decir, a ese al que acudimos cuando solicitamos información. Y mirad, yo he puesto aquí esta página, que es la de Euribor, pero no os compliquéis si no queréis. Si ponéis en Google tipos de Euribor hoy, os van a salir los 5 tipos de Euribor con los que nos manejamos en el mercado financiero. Y muchos me diréis, uy, pues a mí yo pensaba que Euribor solamente había uno. Pues no, Euribor hay 5 tipos de Euribor. ¿Qué ha ocurrido este año? Yo he sacado esto hace 4 días, creo que esto es del día 4 de febrero, y como la situación económico-financiera del último año ha sido de tipos bajos, la situación de mercado es de tipos bajos, no hay mucha variación entre el Euribor a un mes, ¿veis? Menos 0,56 que del Euribor a 12 meses, que es el de menos 0,50. Pero si yo tuviera que pedir un préstamo mañana, una póliza de crédito, ¿qué tipo querría que me aplicaran? Pues el que más resta, es decir, el Euribor a un mes. Y algunos me preguntáis, ¿pero eso se puede negociar? Todo se puede negociar y lo vais a ver en las pólizas a corto plazo o en las líneas, por ejemplo, de descuento de recibo, todo lo que es cuaderno 58, que muchas lo utilizaréis. Ahí normalmente la referencia es Euribor a un mes, Euribor 3 meses, Euribor 6 meses. El banco lo pone normalmente por defecto. Ni siquiera os pregunta, ni siquiera lo negociáis, pero son tipos que se pueden negociar. ¿Por qué? Porque hay variación. Este no es un ejemplo significativo porque hay muy poca diferencia, pero si esto lo hubiéramos visto en julio del año pasado, hubiéramos visto que el Euribor a un año era del menos 0,40 y el Euribor a un mes era ya del menos 0,50. Entonces, ahí sí nos influye, cuando nosotros vamos a contratar un producto a corto plazo, ese 0,10 que resta sí nos afecta directamente a nuestros gastos financieros. ¿Vale? Entonces, importante, cuando sean operaciones a más de un año, siempre va a ser Euribor 12 meses. Cuando negociéis algo en el corto plazo, intentad ver si hay opción de negociar Euribor 3 meses, Euribor 6 meses. ¿De acuerdo? Siempre nos va a interesar el que más resta. En este caso sería el menos 0,56. Y otro dato, como os hablaba, de los conocimientos importantísimos para poder tener esas habilidades de negociación y esa toma de decisiones es conocer los productos financieros. Si yo no conozco los productos financieros, es como hablar un idioma distinto e intentar en ese sentido sacar mi empresa adelante con herramientas que no conozco. ¿Vale? Entonces, sí que tenemos que empezar a adaptarnos un poco a esta nueva situación, a leer contratos y a estar muy informados sobre los productos que hay en mercado. ¿Vale? Hablamos, por ejemplo, de particulares, autónomos. Ya sabéis que hay tarjetas de crédito y débito. Yo solamente os voy a recomendar un débito.
Y el crédito en contadas ocasiones, sobre todo cuando el pago es al mes siguiente o el interés siempre pone que es el 0. Si vais a hacer un pago con tarjeta de crédito aplazada a más de 3 meses, lo normal es que ya os apliquen un tipo de interés que normalmente es el 1,5 mensual, ya nos iríamos a un 19,5 anual, y si no ya entraríamos en las famosas tarjetas revolving, que ya hemos hablado alguna vez en Conectadas en MD, yo o alguna otra compañera, y ya sabéis que están en torno al 27% y son esas tarjetas que nunca se terminan de pagar. Entonces yo no os las recomiendo, débito o crédito para pagar al mes siguiente al 0%. Las cuentas corrientes, pues ya sabéis que algo que tenemos en común todas las personas que estamos en sala hoy es que tenemos 1, 2, 3 o 5 cuentas corrientes. Y si tenemos empresa, todavía alguna más. Cuidado con esto porque dificulta mucho el control de lo que es la finanza de la empresa, incluso a nivel particular. Yo a nivel particular siempre recomiendo 2. Si alguien quiere tener 3, vale, ni una ni más de 3. No lo recomiendo a particulares. 2 cuentas estaría bastante bien, aparte de los productos que podáis tener de ahorro e inversión o alguna operación de activos, llámese crédito, préstamo, hipoteca, que eso ya iría aparte. Pero las cuentas corrientes, sobre todo a nivel empresa, intentad trabajar como mucho con 3, 4 bancos. ¿Por qué? Porque nosotros para las entidades financieras somos como tartas, es decir, tenemos un volumen de transaccionalidad, un volumen de negocio, una serie de impuestos a pagar, unos seguros sociales y unas nóminas que domiciliar, etcétera, etcétera, y esa tarta es más interesante cuando se reparte entre menos entidades. Es decir, yo tengo mayor poder de negociación si puedo vincularme con una entidad financiera a nivel transaccional y decirle, oye, mira, el préstamo que me estás ofreciendo al 3, mira, yo te voy a traer los impuestos y los seguros sociales y me lo dejas en el 2,5. Y muchas empresas, muchas entidades financieras, por esa vinculación o esa transaccionalidad o la contratación de algún producto, nos bajan condiciones. ¿De acuerdo? Entonces, importante, si yo trabajo con 10 entidades financieras, la tarta, aunque sea grande, los trocitos son muy pequeños y probablemente a la entidad no le interese o no sea lo suficientemente importante como para poder negociar condiciones, ¿vale? Entonces ahí, cuantas menos entidades, entendedme, si sois empresas, 3, 4 entidades, estaría perfecto. Luego también depende de cada situación, ¿vale? Habría que verlo, pero esa es una recomendación. Y luego tendríamos la banca online, que ya sabéis que ahora ya prácticamente va a funcionar todo con la banca online, ya sabéis que hay mucha fusión de entidades, sabéis que cada vez hay menos capital humano en lo que son los bancos, cada vez es más complicado acceder a ellos, ya va todo con cita previa y demás, y ya se han puesto de moda pues todo lo que son banca online, fintech, neobancos, para poder operar online. La propia banca tradicional, llámese Banco Santander, BBV, Bankinter, tienen sus propias cuentas online, que además publicitan durante el primer año sin comisiones para que empecemos un poco a relacionarnos con el banco por esa misma vía, ¿vale? Puede ser una buena oportunidad para empezar a trabajar con la banca online, abrirse una cuenta, ver cómo funciona y empezar a mantener un poquito, a trabajar un poco esa relación. Y luego he puesto aquí el tema seguros, porque, a ver, la banca tradicional tiende a esta banca online y a vinculación a través de determinados productos, bueno, pues con empresas y particulares. Pero los seguros, creo que ya lo sabréis, la mayoría, y si no lo veréis cuando vayáis a negociar cualquier póliza, cualquier crédito, van ya vinculados al riesgo que nosotros solicitamos cuando vamos a una entidad. Es decir, ya no solo es la hipoteca que nos pide seguro de hogar, seguro de vida, seguro de protección de pago. Cuando solamente es obligatorio el seguro de incendio que cubre esa vivienda, pero todo lo demás pues es un añadido. Oye, si contratas, te bonifico. Pues en la empresa pasa igual. Oye, vas a pedir una póliza de 20.000 euros, uy, pero te tengo que hacer un seguro de vida de cobertura por si pasa algo que este crédito se quede pagado. Importante, saber que no es obligatorio. Preguntadlo. Cuando os digan, no es que te tengo que hacer, ¿es obligatorio? Os van a decir que no. Entonces, ¿por qué lo tengo que contratar? Hombre, es que si no, y depende de vuestra capacidad de negociación y de la situación de vuestra empresa, si es una empresa fuerte, con buenos ratios, con un nivel de endeudamiento óptimo, no vais a contratar ningún seguro. Os doy, vamos, de verdad que es así, pero si la empresa no tiene buenos ratios,
o no los mejores. Si el nivel de endeudamiento, bueno, pues está ahí por encima del 0,60 raspando, os van a exigir seguro. Cuanto más complicada sea la situación de la empresa a nivel financiero, más presión se va a hacer desde la entidad para fomentar esa contratación, ¿vale? Entonces, en ese caso, por eso nuevamente os digo, importantísimo que yo haga un análisis financiero de mi empresa, que sepa cómo estoy, porque así sé con lo que me voy a encontrar cuando vaya a negociar. Así sé lo que me van a proponer y qué margen tengo yo de negociación para decir, no, mira, mi empresa está perfectamente, si no me vas a dar el crédito tú, me voy a ir a otra entidad porque la empresa da números, es solvente, es líquida, tiene un ratio de endeudamiento óptimo, me voy a ir a otra entidad, o no me lo dan en otro sitio, tengo que firmar. Y si tengo que hacer el seguro, pues voy a intentar coger el que me aporte en ese sentido, que sea más útil para mí y que sea más económico en cuanto a prima, ¿vale? Productos financieros con los que nos encontramos todos los días, sobre todo a nivel, bueno, pues a nivel empresa, aunque también ya sabéis que la hipoteca y el préstamo, pues lo tenemos a nivel particular. Mirad, os voy a dar datos porque no os quiero aturullar, es un tema muy, muy complejo en el que hay que entrar con profundidad. A mí me gustaría pues traeros una póliza de verdad, desgranarla, que vosotros vierais dónde están las comisiones, las condiciones, la letra pequeña, porque cada banco, cada entidad lo hace de una manera. Es decir, la póliza de Caja Rural no es igual que la póliza de BBVA y esta no es igual que la de Banco Santander. Por lo tanto, no es vista una póliza, he visto todas. No. Cada una está, de alguna manera, se detalla de una manera distinta y las comisiones vienen colocadas en sitios distintos. Por lo tanto, no es fácil encontrar determinados datos dentro de una póliza. De hecho, hay algunas pólizas que empiezan a mirar y dicen, bueno, pero aquí ¿dónde está la comisión de apertura que no la encuentro por ningún sitio? Y a lo mejor está en la página número 5 puesto al lado de las TAS, ¿vale? Entonces, es importante que cuando vayáis a firmar una póliza de crédito a notaría, previo, el día antes o 2 días antes, la entidad os envíe copia de la póliza que vais a firmar. Tienen la obligación de hacerlo y vosotros tenéis también la obligación moral de solicitarla. Oye, voy a firmar una póliza en el banco el viernes, el miércoles tengo que tener la póliza. Oye, mándame copia que yo la vea. No es que te la tengo que imprimir con fecha del viernes, vale, pues mándame un borrador de lo que yo voy a firmar. Y la punteamos. Oye, si las condiciones pactadas han sido estas, yo me voy a encontrar en notaría con las mismas condiciones. ¿De acuerdo? ¿Qué nos encontramos en una póliza de crédito? Pues una póliza de crédito tiene asociado un tipo de interés. Pues ahora mismo esos tipos de interés oscilan entre, si son ICO, ya sabéis que se han cerrado al 1,50, 1,60, aunque también hay empresas que lo han firmado al 3,75, por esto os digo que depende mucho de la situación financiera de cada una, pero para que os hagáis una idea, en ICO entre 1,50 y 3,75, y si hablamos ya de pólizas fuera de lo que es la garantía o el aval del Estado ICO, pues nos vamos a mover. Depende de la situación de la empresa. Yo he conseguido desde un 0,55, que es algo casi imposible en mercado, pues con empresas muy grandes, muy potentes, en muy buenas condiciones, pues hasta se han firmado pólizas hasta el 4%. Es un tipo de interés relativamente alto, ¿de acuerdo? Eso es el tipo de interés, que es el TIN, el tipo de interés nominal, que vais a ver en la póliza como tipo de interés deudor, porque puede venir como tipo de interés nominal o como tipo de interés deudor. Luego vais a tener una comisión de apertura, una apertura del crédito que va en torno a, desde el 0 en las pólizas ICO hasta puede llegar a un 1% en una póliza normal. Un tipo bueno en una apertura de póliza de crédito, 0,25, 0,15, 0,30, aproximadamente ese tipo. Si ya os dicen, oye, no es que es el 1%, yo quiero que sepáis que es un tipo en comisión de apertura alto y que debéis negociarlo. Y va a depender esa negociación, como os decía, de todo lo que hemos hablado anteriormente, de mi situación. Luego aparece en las pólizas de crédito una comisión que se llama de no disponibilidad, pero que el banco o los bancos lo ponen en la póliza como comisión de disponibilidad. ¿Por qué normalmente esto genera dudas? Porque el tipo de interés es el tipo que yo pago por el dinero del que dispongo, que yo me gasto. Imaginaos que el tipo de interés es del 2%. Bueno, pues si yo en una póliza de crédito me gasto 10.000 euros, pago
el 2% de 10.000 euros. Muy bien. Pero la no disponibilidad implica que yo también pago por lo que no gasto. Entonces, si mi póliza es de 50.000 euros, pago 10.000 euros que me he gastado al 2 y 40.000 euros que no me he gastado a este tipo de interés de no disponibilidad, que es normalmente del 0,15, del 0,20, del 0,30, cuidado, trimestral. Y vosotros me diréis, pero vamos a ver, si en la póliza me viene el tipo de interés nominal del 2, ¿cómo me va a venir la no disponibilidad trimestral? Pues sí, viene así y eso induce a confusión. Yo realmente cuando veo la póliza digo, bueno, pues entonces yo pago el 2 por lo que dispongo y el 0,20 por lo que no dispongo. No, tú pagas el 2 de lo que dispones anual y el 0,20 por 4 trimestres, que es un 0,80 por lo que no dispongo. ¿De acuerdo? Por eso decía, el tema de la póliza de crédito sería muy interesante desglosarla, desgranarla entera, ver una póliza de cada entidad, ver dónde están los tipos, ver cuál es la comisión de disponibilidad y cuál es la de no, y ver cómo vienen esos tipos y por qué me cambian en ese sentido los plazos, por qué me ponen unos tipos en anual y por qué me ponen otros tipos en trimestral. Y además está permitido hacerlo, ¿no? Que es lo más chocante. Luego tenemos una comisión de estudio que prácticamente no se cobra, normalmente suele ser cero, pero hay bancos que de vez en cuando pongo un 0,20 y araño aquí. Y ahora, a partir del 1 de abril de 2021, varias entidades van a empezar a cobrar una comisión por saldo medio acreedor. Entonces, en la póliza yo pago por lo que gasto, por lo que no gasto de mi póliza de crédito y por lo que tengo ahorrado en mi cuenta de crédito. ¿De acuerdo? Imaginaos que yo tengo una póliza de crédito de 50.000 euros, pero ese mes me han entrado ingresos y tengo 58.000 euros en esa cuenta. Yo pago 50.000 euros por comisión de no disponibilidad, porque no los estoy utilizando, y una comisión por saldo medio acreedor sobre los 8.000 euros. Cuidado con esto, es un 0,48 la comisión que yo he visto ya en las cartas que han enviado algunos clientes y hay que intentar negociarla. Excusa del banco, es que a mí me lo cobra el Banco Central Europeo, yo lo tengo que cobrar. ¿Vale? Ellos repercuten directamente la comisión, pero esto va a traer casi seguro cola y muchas reclamaciones. Y ya para terminar con la póliza de crédito, lo que es muy importante es que busquéis siempre la TAE. Angélica dice que si hay alguien que contrate eso tan carísimo. Sí, Angélica, te sorprenderías. Hay gente que contrata eso tan carísimo. Yo he visto hace 2 días una póliza de crédito al 6%. También las he negociado al 0,50%. Entonces, hay de todo. Por eso es importante que tengáis esa información y que haya cultura financiera para que firméis a un tipo interesante. La TAE, ¿qué son? El tipo de interés que hemos comentado antes, más todos los gastos, todas las comisiones que se hayan devengado. Para que yo pueda comparar 2 créditos o 2 préstamos, es importantísimo conocer la TAE de la operación. Y os voy a poner un ejemplo. Hace 2 días todos los bancos os habrán llamado para que financiéis los impuestos. Por favor, hazme 500 euros de financiación de impuestos, hazme 1.000 euros de financiación de impuestos, lo que sea, lo que sea. Y tú dices, bueno, pero si esto tiene un coste. Es un 8,25, pero te lo dejo en un 6,20, pero que son 500 euros, luego te invito a un café. Yo soy totalmente contraria a esta iniciativa bancaria, le digo siempre a todos los directores que no, pero siempre me encuentro con un cliente que dice, me ha dado pena y le he hecho 500 euros. Pues mirad, a este cliente, cuando yo le saqué la póliza, que nos la mandaron al día siguiente, en este caso, la TAE era del 11,75. 500 euros de un préstamo de impuestos al 11,75 que le ha supuesto al cliente un coste de 58,90 euros. Y yo siempre digo que es que no hay derecho, que luego hay clientes que firmarán o no, pero fijaros siempre en la TAE y que favores de eso lo menos posible, ¿vale? Importante, hay que tener una relación con la entidad bancaria, pero hombre, no firmar ese tipo de operaciones. Y bueno, para terminar, también os quería hablar de lo que es un préstamo, ¿vale? ¿Para qué se utiliza una póliza de crédito? Os había puesto aquí la bicicleta, porque la póliza de crédito se utiliza ¿para qué? Para el circulante de mi empresa, para tener o comprar esa materia prima dentro de ese ciclo productivo, que pase esa producción
y poder venderlo. El dinero entra y el dinero sale. El dinero sale para comprar, el dinero entra cuando recupero, cuando vendo ese producto. Entonces, la póliza de crédito está siempre viva. ¿Cuál es la rotación óptima de una póliza de crédito? 2,5 veces. Es decir, si yo tengo una póliza de crédito de 100.000 euros, cuando pase un año la tengo que haber rotado en 250.000 euros entre ingresos y gastos para que el uso sea óptimo. Si no ocurre esto, el banco nos puede decir, es que te has llevado el dinero y ya no has vuelto a hacer rotaciones, ni transferencias, ni ingresos, ni operaciones, entonces no te la puedo renovar porque la has utilizado como un préstamo. He cogido los 100.000 euros y al cabo del año he ingresado los 100.000 euros. Así no se utilizan las pólizas de crédito. ¿Para eso qué tenemos? Pues tenemos los préstamos. ¿Un préstamo para qué se utiliza? Para la compra o adquisición de un bien e ir pagándolo o amortizándolo poquito a poco. ¿Qué puedo comprar? Maquinaria, puedo financiar los impuestos que os decía, aunque no lo recomiendo. Imaginaos un coche, que también se puede hacer si estoy con empresa con leasing o renting. Un préstamo hipotecario para comprar mi vivienda o un local comercial o algún tipo de elemento informático, sea ordenadores, equipos, impresora, lo que necesitéis, ¿de acuerdo? Pero que sea siempre para la adquisición de un bien. Y aquí tendríamos un tipo de interés que se aplica, pues igual, ahí depende de si tenemos, ahora por ejemplo que hay préstamos ICO liquidez, pues están bastante bien de precio, aunque ya sabéis que con la situación que hemos pasado en 2020, lo normal, y aunque estemos en un escenario de tipos bajos, con un Euribor negativo, las entidades tienden a subir un poquito los diferenciales, ¿vale? Ahí vamos a estar entre el 1,5 y el 3% aproximadamente en préstamos. Si son poquito importe, 3,75, incluso al 4 se puede llegar. La apertura normalmente está entre el 0, 0,25, 0,50 y comisión de estudio yo siempre la pongo porque la vais a ver en la póliza, pero se cobra muy, muy poco. Y igualmente hay que comparar la TAE. Y la TAE la podéis ver siempre en la póliza que viene al final. Y, por ejemplo, en el caso del vehículo, si no hacéis renting, no hacéis leasing, pero hacéis préstamo o con banco concesionario, es importantísimo que comparéis la TAE. Porque el anuncio publicitario es del TIN, del tipo de interés, un 4%. El concesionario tal, un 4,90. Pero luego, cuando vas a la letra pequeña, la TAE a lo mejor se nos dispara a un 8 o un 9%. Porque ahí nos meten los seguros, nos meten una comisión de apertura, incluso algún tipo de gasto más añadido que nosotros no vemos inicialmente. ¿Vale? Bueno, pues estos son básicamente los productos que podéis utilizar. Hay más, bueno, pues ya sabéis que hay confirming, hay factoring, todo lo que es línea de descuento de recibo, tenemos leasing, tenemos renting, pero me he centrado en los que creo que estáis utilizando más sin entrar mucho en profundidad porque no quiero poneros la cabeza como un bombo, pero qué duda cabe que cuando conseguimos, como os decía, manejar y tener ese análisis financiero de nuestra empresa, lo que os hablaba, ratio, sirve, pool, cuando conocemos eso ya es mucho más fácil marcar los objetivos y esa estrategia de cómo llegar a ese punto. Bueno, pues por mi parte, si queréis que empecemos con las preguntas, Chelo, si queréis que comentemos algo más en profundidad de lo de atrás. Pues la verdad es que sí, que yo creo que vamos a tener todas muchas preguntas, porque algunas veces se nos escapan algunos términos, ¿no? Y son, como tú bien has dicho, son súper necesarios, es que son súper necesarios para la vida de nuestra empresa, ¿no? Angélica, por ejemplo, preguntaba si es mejor un leasing o un renting, ¿no? Que le hicieras esa pregunta. Y vamos a empezar por ahí, si te parece bien, Nieve, empezamos por ahí. Sí. Y ahora, perdona que me están dando todos los teléfonos al mismo tiempo. Entonces empezamos por esa pregunta y contesta. Y a ver qué más preguntas se nos ocurren, porque yo sí que tengo muchas. Angélica, mira, respecto al leasing o el renting depende de lo que tú vayas a comprar. ¿De acuerdo? En el renting, os voy a poner el ejemplo de un coche, ¿vale? Si vamos a comprar un coche con renting, yo no tengo derecho normalmente a la adquisición del bien. Y en la cuota del renting, cuando yo compro el coche, yo pago, imaginaos que pago 300 euros al mes, pues ahí pago normalmente el seguro y una cuota por mantenimiento, de manera que todos los gastos que se devenguen del coche van incluidos en la cuota del renting. En el caso del leasing, yo no tengo ese mantenimiento ni el seguro, pero cuando termine de pagarlo, puedo pagar una cuota residual que me marque el cuadro de amortización, imaginaos,
3.000 euros y me puedo quedar con el bien. Todo esto se puede pactar con el concesionario o con el banco. Igual si es una máquina, ¿de acuerdo? Son condiciones que se pactan inicialmente y normalmente, para que lo diferenciéis bien, en el renting llevo el mantenimiento y los gastos añadidos de seguros y demás, y en el leasing no. Entonces me interesa en función de lo que yo quiera. Si yo me voy a comprar una fotocopiadora que sé que en 5 años es obsoleta, voy a hacer un renting, porque a los 5 años cojo otra máquina nueva, la exploto durante otros 5 años y vuelvo a coger otra nueva. Si yo me la quiero quedar, o imaginaos que es un coche bueno y yo pues normalmente hago un número de kilómetros, pero no me interesa cambiar cada 4 o 5 años el coche, pues puedo hacer un leasing, ¿de acuerdo? El préstamo yo para empresa no lo recomiendo, porque en este caso el renting y el leasing nos lo podemos deducir, pero el préstamo no. Entonces, en ese caso, yo elegiría siempre en empresas, siempre que lo vais a hacer por empresas, leasing o renting, no préstamo. Pues a ver, más dudas. Cristina Alonso sonreía. Te estaba viendo sonreír, Cristina. No sé si tienes algo que añadir, algo que contarnos, mientras se nos van ocurriendo muchas más preguntas. Perfecto todo, Nieves. Me ha gustado mucho la exposición. Pues mira, Así. sí. Perfecto, perfecto. Nada. Me callo si va a Ha quedado entrar. todo súper claro y tú ya te vas a calcular los ratios, las CIRBE, el pool y todas las cosas. Todo estupendo. Natalia de las Delicias de Prada, ¿dónde estás? Que estás haciendo una pregunta en el chat, puedes abrir tu cámara, quien quiera puede abrir su cámara y preguntar directamente. Natalia, Sí. ¿estás ahí? ¿Sí? ¿O Sí, quieres que estoy la haga yo? Venga, Natalia, pregúntala tú aquí. directamente. hola. Mira, muy interesante, muchísimas gracias. Yo no tengo ni muy poco conocimiento de temas de finanzas y esto, aunque soy emprendedora, empresaria, pero bueno, aquí estoy. Yo llevo muy poquito y ahora te acabo de leer. Yo, por ejemplo, para seguir avanzando, yo hago mermeladas y conservas, ¿vale? Entonces, para seguir avanzando dentro de mis objetivos de 2021, está la adquisición de una máquina que es la autoclave que me permite avanzar en producción por tema de trabajar las conservas vegetales, otra línea de productos y de diversificar mi negocio, no solo mermelada, sino también otro tipo de alimentos. Pero claro, la autoclave es una máquina que es que no vale menos de 20.000 euros, ¿sabes? Entonces, yo no tengo, acabas de decir, un préstamo no, un renting. Son máquinas que tampoco se alquilan, ¿sabes? Ya la he estado bicheando y no son máquinas que se alquilan, las tienes que comprar. No hay todavía mercado de renting de esas Entonces, Natalia, ahí tienes que tener acceso a la máquina a través de un préstamo. Eso va a depender mucho de los proveedores, de que haya proveedores que sí accedan a ese leasing o ese renting, o, como tú comentabas, si hay que comprar. Si hay que comprar, tienes que solicitar un préstamo. Claro, pero yo como voy a solicitar un préstamo, yo que no tengo nómina, por ejemplo, porque no tengo No, pero nómina. tu empresa tiene unos Autónoma, datos financieros, ¿no? ¿eh? Tu empresa tiene ya datos financieros, está funcionando. Bueno, sí, bueno, ahora mismo con el COVID te puedo decir que no he vendido nada en enero. Vale, mira, si tú quieres hacer una inversión en una máquina que te va a proporcionar ingresos, tienes que hacer un plan de viabilidad para demostrarle a la entidad financiera que con la compra o la adquisición de esa máquina tú vas a incrementar tu producción y tus ingresos en unas cantidades determinadas. Claro, Pero tenemos que establecer ese plan. sí, no, yo eso lo hice porque como me presenté a unos premios, a los premios PI de Cáceres, y entonces en la Junta de Extremadura tiene un programa que tú haces el plan de viabilidad, y me ayudó Cristina también, que acaba de entrar, pues ella en la parte económica. Y claro, yo las previsiones, lo que pasa es las previsiones, hicimos unas previsiones que yo, a ver, ojalá pudiera llegar a esas, pero en la situación que estamos ahora mismo de COVID es que ni me lo no sé, me entra mucho miedo en meterme en algo así cuando no estoy vendiendo nada, ¿sabes lo que te digo? Que Claro. no, porque no hay feria, no hay nada, y, ¿sabes? Y entonces, por eso te digo
que me da un poco de susto, ¿no? Yo el plan Ahí financiero... sería interesante, Natalia, que te hicieras una simulación de lo que es el crédito de 20.000 euros a un número de años para que tú vieras qué cuota puedes asumir. Imagínate, oye, pues yo puedo asumir una cuota en una situación como la que estoy de 200 euros al mes, de 100 euros al mes, y hacer tu propio cuadro y ver si tienes opción a esa financiación. Pues claro, si tienes 0 ingresos, no puedes hacer frente al pago de una máquina. Eso es obvio. Eso lo sabes tú y lo sabe el banco, pero tú sí puedes preparar o prever qué ingresos van a venir a través de ese plan de viabilidad que ya me dices que has hecho para poder hacer frente a esa máquina. Vale. Vale, muchas gracias. Nada. Marita. A ver, Marita quiere hacer una pregunta. Venga, Marita. Sí, ¿qué tal, Nieve? Me ha encantado tu tema, aunque para mí es muy arduo porque no me gusta para nada. Pero ahora estoy tratando de meterme en este tema. La pregunta es, tú, por ejemplo, tu servicio, para contratar tu servicio, ¿qué es lo que ofrece? ¿Hacer todos estos estudios? ¿Cómo es? Perdona, ¿no? Sí. Porque he escuchado un poquito a media, estaba moviendo. Sí. Yo en asesoramiento financiero se tocan todas las partes. El asesoramiento a empresa, es decir, que yo trabaje en tu empresa y haga eso mismo que tú has visto, pues ese análisis financiero, te haga ese pool bancario, ese estudio, sobre todo de viabilidad de operaciones en cuanto a los objetivos que tú tengas. Oye, Nieve, yo este año quiero crecer esto, quiero expandirme, quiero abrir una tienda online, quiero fundamental el análisis inicial y luego asesorarte y acompañarte en todo ese proceso. ¿Qué ocurre, Marita? Yo la función que hago es de director financiero externo, es decir, yo me convertiría en la directora financiera de la empresa de Marita, de manera que los bancos hablan conmigo, negocian conmigo, nos peleamos ellos y yo, por decirlo de alguna manera, de manera que tú, oye, pues tú tienes tu empresa y te dedicas exclusivamente a tu empresa y yo llevo todo el área financiera, de manera que es una manera de externalizar ese servicio. Y luego hacemos, en el tema de asesoramiento financiero también, formación o mentoring. ¿Eso qué quiere decir? A mí lo que me interesa es que haya muchas empresas que sean autónomas a nivel financiero, es decir, que tengan los conocimientos. ¿Por qué? Porque yo no puedo tener en cartera 100 empresas, puedo tener un número reducido. Y además son empresas normalmente muy grandes, para que te hagas una idea, que facturan entre 2 millones y 20 millones de euros. Son empresas potentes. ¿Qué ocurre para las pequeñitas empresas? Que yo he desarrollado un programa de mentoring. ¿Para qué? Hacer ese acompañamiento y formarte a ti para que seas tú la que pueda tomar decisiones, la que pueda negociar, la que pueda pedir su CIRBE, la que pueda analizar cómo está su empresa. Esa es la otra base que creo que es la más bonita y la más importante, que una sea autosuficiente a nivel financiero y además pueda de alguna manera tomar esas decisiones en base a su propio análisis. Muy bien, Nieves, muy interesante. Marita, ¿querías decir algo más? Que tenías ruido y he silenciado yo tu micrófono. ¿Ahora? Se me corta el micrófono. Que no, muchas gracias, sí. Me ha gustado, pero yo lo que quiero es evadirme de esa tarea. Claro. Por eso sería mejor contratar, claro, el sistema, aunque no sea por mucho tiempo, sino para encaminar, como tú dices. Eso pero sí que se puede. hacer el curso ese de mentoring me agobia. Personalmente, te estoy hablando mi parte personal, pero sí, claro, hay un perfil para ya me pongo en contacto contigo. Me pongo en contacto contigo, con tu empresa o algo y te hago más preguntas, ¿vale? De acuerdo. Muy bien, gracias. Un abrazo. Marita, no se te silencia el micrófono, no se te estropea el micrófono, te lo silencio yo porque había ruido de fondo y cuando veo que hay ruido silencio los micrófonos. Por aquí hay un par de preguntas, Nieves, en el chat. No sé si Eva Casado quiere hacerla directamente o la ha puesto ya en el chat. Eva, ¿quieres hablar? Bueno, pues Eva dice, tengo una duda relativa al pool bancario y a la CIRBE, ¿no? En el caso de que un proveedor no factorice con factoring sin recursos, esas facturas del proveedor me aparecen a mí como riesgo de CIRBE. Me resulta difícil justificar ese riesgo porque no siempre sé las facturas que se ha incluido. Sí, sí, aparece, normalmente aparece. Ahí las entidades financieras tienen
un pequeño lío porque en algunos casos aparece, en otras aparece en lugar de como confirming sin recurso, que es código V27, lo incluyen como crédito o préstamo directo, que no tiene nada que ver, pero lo ponen como V32. Y los que estamos analizando sirve todos los días nos volvemos locos, pero normalmente sí te aparece. Te aparece el nombre de la entidad que el cliente o que el proveedor en este caso, perdón, ha utilizado para el factoring. Y te aparece un espacio abajo, pero no te fíes del código porque puede aparecer en el V27, que es sin recurso, o te puede aparecer como V32, riesgo directo préstamo. O sea, ahí no te fíes del código porque te aparece de las dos maneras, o yo los he visto de las dos maneras. Entonces sí, sí te puede aparecer. Hay otra pregunta, Nieves, en el chat. No sé si Caridad, ¿quieres hacerla directamente o prefieres que la leamos? Dice, hola, no me ha quedado muy claro, tengo una póliza de crédito y en la misma tengo ingresado un ICO que estoy utilizando en un nuevo proyecto. Esto me genera unos gastos extras en esa cuenta. Interés de euro, bueno, aquí pone 4,800. Sí, hay por ahí otro micrófono, no sé si la Caridad, ¿quién quería hablar? Bueno, Nieves, pone deudor 4,159% nominal, interés cedido 29%, comisión de cedido 5%, administración 0,60 euros, bonificaciones y penalizaciones asociadas, cumplimiento se sustituye por el 0,0, comisión de... Bueno, tú entenderás, Nieves, porque yo no entiendo nada. Yo tengo que confesar que es que no entiendo nada. Mi marido es bancario, Elisa me comentaba hace un rato. Elisa me comentaba hace un rato, dice, claro, tú como duermes en un bancario todos los días, pero yo es que no entiendo nada. Siempre se lo he preguntado a él y es que además no me ha apetecido nunca aprender esto, pero creo que es súper interesante aprenderlo. A ver, claro, yo veo que tienes una póliza de crédito y en la misma tengo ingresado un ICO. No entiendo por qué han hecho eso, ni a razón de qué viene eso. Bueno, a no ser que la póliza no estuviera cubierta y la hayan ingresado, estás pagando. Bueno, has cubierto la póliza, que tienes menos intereses, pero claro, luego me pones aquí que tienes un interés deudor del 4,85, Caridad, esto habría que ver, mira, las condiciones, porque me pones aquí unas condiciones que entiendo que son de la póliza, pero tendríamos que ver también la comisión del préstamo. Y también hay que ver la finalidad de la póliza, para qué la estás utilizando y para qué has pedido el préstamo ICO, porque no tiene sentido que pidamos un préstamo ICO que es para cubrir o paliar los efectos del COVID, si es la finalidad, es decir, pagar gastos de personal, atender pagos de proveedores, etcétera, etcétera, pero te lo han ingresado a la póliza de crédito. No entiendo que no es esa la finalidad del préstamo ICO, ingresarlo en una póliza de crédito. Entonces, claro, habría que ver las dos pólizas, el préstamo y lo que es la póliza de crédito, y los intereses de cada una y sobre todo la no disponibilidad, que no me la pones aquí. Y por supuesto esto que estoy viendo aquí de administración 0,60, esto solamente lo hace un banco en España, que yo sé cuál es, pero te recomiendo que cuando negocies esas condiciones, el 0,60 te lo tienen que quitar. Esa comisión de administración no se la cobran ya a nadie, nada más que la gente que no ha negociado nunca póliza. Entonces eso es un abuso, porque te están cobrando por apunte. O sea, cada vez que ingresas o haces una transferencia te cobran. Eso hay que eliminarlo. Pero yo tendría que ver las dos para decirte que utilizaras el préstamo para su finalidad, para la que se contrató, y obviamente la póliza para el circulante y los flujos de caja que tú necesites para tu actividad. Así tal y como lo tienes no está bien, ¿vale? Pero habría que ver las dos, que son muchas comisiones. Y luego la comisión de no disponibilidad que estoy viendo aquí es del 0,40, pero realmente es del 1,60, porque esa es trimestral, con seguridad. Entonces, yo diría que no hay una buena gestión financiera, Caridad, y los tipos son muy altos. La verdad es que nos lo quieren vender todo, ¿no? Son auténticos, es cierto, la entidad financiera se han convertido en auténticos, ya no son asesores, son auténticos vendedores. Es un negocio, ¿no? No deja de ser una empresa privada que tiene que ganar dinero. Yo los defiendo mucho porque, vuelvo a repetir, mi querido esposo es bancario y los defiendo mucho porque lo veo, ¿no? Veo lo que sufre todos los días. Pero bueno, no deja de ser una empresa privada que la culpa más bien es nuestra, que no nos asesoramos, ¿no? Ellos lo que intentan es colocarnos por los productos que tienen. Ahí tenemos a personas como Nieves, Cristina, pues que en todo momento nos asesoran, ¿no? Para que no
o nosotras mismas, ¿no? Con este tipo de formaciones como las que hemos tenido hoy, pues podemos perfectamente asesorarnos y saber qué es lo que más nos conviene. No sé si hay alguna pregunta más. Valentina, ¿tú querías preguntar algo? Te he visto un par de veces el micro activo, te lo he cerrado porque había mucho ruido. No sé si quieres preguntar algo. Sí, mira, yo quería comentar una cosa, más que preguntar, comentar si puede ser esto una estafa o puede ser algo legal. A mí en tiempos me llamaron del banco diciéndome que estaba metida en Gasnet, por no sé si eran 3.000 euros o algo de eso, ¿no? Entonces, bueno, pues yo no tenía ni idea quién podía haberme metido en Gasnet y entonces pues llamé a un 902, creo que era, donde se me cortaba la llamada a los 30 minutos, me decía que volvía a llamar, que ya iba, o sea, que volviera a llamar, que quedaban ya 20 minutos de tal, a los 30 minutos se me volvía a cortar. Total, que yo luego, digamos que estuve controlando el tiempo que yo había estado 3 horas y algo hablando con ellos y me salía la llamada por 500 y pico de euros. Al final no conseguí averiguar quién me había metido en Gasnet ni por qué. Después de estar hablando con ellos esa cantidad de tiempo, ellos me dijeron que sí, que esa deuda me iban a explicar quién me había metido y por qué. Pues no he conseguido hablar con ellos. Ya luego me dieron otro número de teléfono. Les he mandado correos electrónicos. ¿Eso es legal? Es lo que yo pregunto a Nieves. No sé ni dónde llamabas no. Yo de todas formas, normalmente las entidades financieras son las que tienen acceso a los ficheros de ASNET. Son ellos los que te van a poder decir si figuras o no y además te va a venir el contrato y la empresa. O sea, normalmente es el propio banco el que te lo dice. Pues nada, aquí el banco no sabía por qué. No sabía eso sí quién. Que me extraña, ¿eh? Eso sí que me extraña Claro, porque yo por eso, me interesa. al final, por suerte, no tuve que pagar los 500 y pico de euros porque, digamos, yo tenía restringida esa llamada, o sea, mi empresa en todos los teléfonos tenía restringida esa llamada y bueno, ahí hubo como una negociación que hicimos con la empresa de teléfono diciéndole que bueno, que porque este teléfono lo habían dejado llamar a ese número, ¿sabes? Y entonces no tuve que pagarlo, pero vamos, es que yo me pareció un abuso total. Sí, eso no, normalmente no es. Normalmente, bueno, está la página de lo que es ASNET, que está en internet. Puedes hacer la consulta a través de tu formulario, mandas tu DNI y ellos, no sé cuánto te cobran, pero ellos te dicen exactamente, es todo por escrito, ahí no hay teléfono. Mandas el formulario, mandas tu DNI y te dicen qué empresa es la que te ha metido, porque además tiene que haber una factura impagada, ya sea de teléfono, ya sea de luz, tiene que haber una factura impagada que demuestre que tú estás en ese fichero. No se lo pueden inventar, está justificado. Pues y nada, luego, aquí ya te digo, al final el banco no ha vuelto a comunicarme nada, o sea que no sé si es que fue algo, pues una estafa de alguna manera, no lo sé. Es raro. Eso ya te digo, que se consulta a través de un formulario y muchas veces son las propias entidades financieras. Bueno, yo recuerdo que en oficina, cuando yo estaba de directora de oficina, tanto en RAI como en ACNE había muchas cosas que gestionábamos nosotros, que el cliente no solicitaba la información y nosotros mismos, por acceso al crédito mismamente, para poder facilitarles a ellos un préstamo, un crédito, hacíamos todo lo que es la gestión y se lo solicitábamos nosotros, o sea que no costaba nada, además, eso era totalmente gratuito. Pero me extraña, yo de todas formas huyo de todo lo que es teléfono y 902, intentas evitarlo y centraros yo sobre también intento. Formularios y escritos, ¿no? Algo que quede constancia de otra manera, no por teléfono. De todas formas, ya desde entonces no he vuelto otra vez. Perdona. Nada, que de todas formas lo que quería decir es que tenemos que tener muchísimos cuidados con muchísimas cosas, porque es que las estafas están a la orden del día. A mí, ¿cuántas veces me llega un correo de la agencia tributaria con el logotipo de la agencia tributaria, con un enlace porque tengo una deuda tributaria para que pinche y no deja de ser un virus? O sea, que tenemos que tener muchísimo cuidado, ¿no? Estamos en la era digital y hay que tener mucho cuidado y saber con quién hablamos y qué gestionamos y con qué lo gestionamos. Nieves, pedían por aquí tu contacto, ¿no? Ahora lo pones en el Estoy chat. poniendo mi teléfono y mi correo, que creo que lo tenéis todas, pero... Sí. Vamos, de todas formas, vuelvo a repetir, estás en el grupo de WhatsApp, estamos todas conectadas en M
En Conectadas NM tenemos un catálogo profesional que podemos utilizarlo constantemente. Yo soy muy cansina, muy pesada. Estoy siempre con que todas nosotras estamos en el catálogo profesional de Conectadas NM. Simplemente es pinchar en el catálogo profesional, vemos todos nuestros datos y además todas las personas que tienen la misma profesión, porque a lo mejor a mí Nieves me cae mal o no me gusta cómo habla, pero yo voy a Conectadas, que no es cierto, Nieves es un ejemplo, ¿no? Voy al catálogo profesional de Conectadas NM y todos los asesores financieros, pues me aparecerán todas las personas que asesoran de financieras en Conectadas NM. Igual que me aparecen todas las odontólogas como Marita, me aparecen todas las personas que tengan su distinta profesión, ¿no? Pues sí, no sé a mí si me gustaría saber si queréis o a alguien le gustaría profundizar en algún tema para el tema de los, o sea, para el asunto de los posts. Algo que queráis de lo que yo comente, pero que sea interesante para vosotras, porque hay tantísimos temas y abarca el tema financiero, es tan amplio, que no sé si queréis que en el post... No sé qué te parece, pues, hacernos una especie de glosario de términos, qué son y cómo son. A mí eso me apetecería mucho, no sé qué decir las demás, pero, por ejemplo, muchas veces cuando estamos en alguna conversación y nos dicen, pues, determinados términos no los conocemos. Pues, a lo mejor un glosario de términos, explicar un poco lo que es la SNEF, lo que es, no sé, pues explicarnos un poco que lo tengamos ahí para siempre, ¿no? No sé qué pensáis las demás. ¿Tú cómo lo ves, Nieves? Glosario. Si queréis también podemos hacer uno sobre el pool bancario, que ha habido mucha gente que También, lo ha por ejemplo. preguntado, que quería que se lo pasáramos, no sé si queréis algo así. Angélica dice que algunos consejos para negociar con los bancos, también lo puedes poner en el post. Es que la verdad Vale. que es un tema súper amplio. Y otra cosa que quiero comentaros, que el blog de Conectadas NM está abierta a cualquiera de vosotras, cualquier comentario, cualquier noticia, cualquier escrito, cualquier cosa que queráis compartir. Marita, a ver si algún día nos cuentas algo sobre los dientes, ¿no? Sobre cómo cuidar los dientes, pues también es un tema muy interesante en el blog. Está ahí Marita, que es que la estoy viendo y me encanta cuando Marita nos comenta muchas cosas. Pues por eso que cualquier cosa que queráis escribir está abierto para todas. Pues Nieves, ya tienes un montón de ideas para escribir el artículo en el blog. Sí, yo me he apuntado 5, así que me voy a poner con ello. Sí. Y así ¿Alguien os más voy... que quiera preguntar algo a Nieves, que le quiera comentar algo, alguna aclaración? Doy por hecho entonces que ya sabéis todas calcular ratios, pedir sirve y todo esto. Lo habíais hecho más veces. Bueno. Es un placer escucharte siempre, Nieves, la verdad, que son interesantísimos todos los desayunos porque es que aprendemos muchísimas cosas, ¿no? No vamos a ser especialistas porque cada una tiene lo suyo, ¿no? Pero sí creo que tener cultura financiera, planificación financiera es muy importante para todas las empresarias. Si os estáis dando cuenta, todos los desayunos y todos los temas de los desayunos de este trimestre van en relación a la planificación, ¿no? Cómo debemos planificarnos, que es muy interesante y creo que es importante. Nieves, ¿quieres cerrar de alguna forma? ¿Quieres comentar algo? Lo que os comentaba, lo estaba poniendo en el chat, que hay que hacer todas las tareas, que el tema financiero es vuestra empresa, son vuestros ahorros, son al final vuestros préstamos, que no lo podemos dejar en este caso, como hablaba, en manos solo, ¿no? del banco, o bien si tenemos una empresa grande y fuerte y hay mucho, lo que os comentaba, mucha financiación, podemos de alguna manera delegarlo en manos de un profesional, que os lo voy a recomendar siempre, pero si no, es verdad que a través del mentoring, información, charlas de este tipo, tenemos que empezar a hacernos responsables también de esa parte de nuestra empresa, que siempre recibo el mismo feedback de, a mí este tema no me gusta nada porque es muy feo, pero es que es muy necesario que estemos encima de ello y que además una parte de los beneficios de nuestra empresa están directamente relacionados con la negociación que hacemos con el banco. Entonces es importante que lo tengáis al día y que saquéis, ya os digo, solamente con los ratios, la CIRBE y el pool, en cuanto los veáis y los analicéis, os vais a sentir, o la relación con vuestra empresa a nivel financiero va a cambiar, ya es distinto, porque vais a tener más conocimientos de la misma. Entonces es importante que lo hagáis. Nieves, y que es importante externalizar los servicios, ¿no? Porque para eso están los profesionales, ¿no? Pero que al fin y al cabo el último control sobre cada una de nuestras empresas lo tengamos nosotras.
tengamos nosotras, ¿no? Que seamos nosotras las que tenemos el control de nuestra empresa. Perfecto, que yo externalice los servicios a una asesoría, a un asesor fiscal, a un asesor financiero, pero que el control lo tenga yo, y para tener ese control tengo que tener un poco de nociones de los temas que me están hablando. Piedad Soto, estás aprendiendo mucho. ¿Sí? ¿Puedes abrir tu micrófono, Piedad? Sí. Sí. ¿Sabes lo que me pasa? Que cada vez que vengo me doy cuenta de todo lo que no sé. Yo sé que ese es el principio del aprendizaje. Pero, efectivamente. Lo decía bien pero claro a los hombres, que solo sé que no sé nada, ¿no? Pues sí. Yo lo que sí estoy convencida es que sobre todo esto ayuda, es decir, yo no puedo hacer lo que acaba de contar Nieves, o sea, eso es impensable porque el zapatero a sus zapatos, ¿no? Pero sí que creo que tener criterio es muy importante, tener criterio en el tema financiero, en todos los temas que tienen que ver con el mundo de la empresa, ¿no? Y del negocio. Como tener criterio para que cuando te lo cuenten, pues tú puedas decidir o elegir, ¿no? A mí eso me parece súper importante. Tienes muchísima razón, y lo hemos dicho, lo estamos diciendo desde el principio, ¿no? Y tú lo has dicho, zapatero a tus zapatos, ¿no? Pero que al final el control de mi empresa sea yo quien lo lleve, que tenga nociones de lo que me están contando, que sepa de qué me están hablando y no me puedan tomar por tonto. Y al final siempre contrataré por los servicios externos, ¿vale? Tanto de la asesoría como de la asesora financiero, pues contrataré los servicios externos, pero yo sí que tenga el control de mi empresa, que al final es para mí el control de la empresa, ¿no? ¿Alguien más quiere comentar algo, María Teresa? Sí. Perdón, es que si no eres como una veleta, depende de quién te lo diga, pues vas para un lado para otro. Si el asesor te dice, o sea, que eso, que puedes tener como ahí diferentes miradas, ¿no? Entonces, tener tu criterio yo sí que creo que es importante. Perdón. Nada, que además que volvemos a repetir que los bancos no deja de ser una empresa privada que, como cada una de nosotros, intentan colocarnos todos sus productos y todos sus servicios, y tenemos que ser conscientes de eso. No sé si alguien quiere comentar algo más. María Teresa Camello, estás ahí muy callada, no sé si quieres decir algo. ¿Quieres comentar algo? María Teresa, ¿quieres comentarnos algo? Tienes que abrir el micro para que te oigamos. ¿Sí? Muy bien. Bueno, pues realmente simplemente dar las gracias. Es decir, estoy de acuerdo en que cada uno se debe centrar en aquello que domina particularmente bien, pero eso no quita que se tengan unas nociones básicas de todo lo que es importante para tu negocio. Y me parece que en este caso, pues lo que ha comentado Nieves, siendo muy importante, sin embargo lo ha traído en unos términos para que todo el mundo lo entienda. Entonces, de acuerdo que quizás unos han podido tener más claridad que otros, pero estoy segura que todo el mundo se ha ido con alguna claridad que no tenía antes de esta charla. Y me parece importante, porque realmente todo lo que sea adquirir conocimientos para el día a día de nuestro negocio es interesante. Y con independencia de que efectivamente trabajemos con asesores, que yo misma tengo una asesoría, con independencia de que tengas o no tengas ese apoyo externo y tengas externalizadas ciertas cosas. No es lo mismo ir completamente ignorante que partir de una base y tener algunos conocimientos. Que Sevilla no se hizo en un día, es decir, que de acuerdo que hay que ir poquito a poco. Nada, que muchísimas gracias, que me ha parecido interesante y que me ha parecido que se ha aplicado todo en unos términos para que todo el mundo pueda llevarse una idea. Perfecto. Muchas gracias, María Teresa. Mira, pregunta Marita José Rosado, ¿no? Por favor, ¿me puedes decir la diferencia entre polo bancario y CIRBE? Supongo que será entre el pool bancario y el CIRBE, que es lo que querrá decir, ¿no? Pues Nieves, eres tú la que conoces del tema, la que sabes del tema. Sí, mira, la CIRBE es sí, esa soy María José Rosado, sí. Es la diferencia entre pool bancario y CIRBE, porque yo también provengo he trabajado mucho tiempo en banca y bueno, pues el tema de lo que siempre sacábamos era la CIRBE, y ahora se utiliza mucho la terminología de pool bancario, y en realidad viene a ser un poco lo mismo, ¿no? A ver, la CIRBE es la información que vuelcan las entidades a Banco de España sobre nuestros préstamos y créditos. ¿Por qué tiene que ir cuadrada con el pool bancario? Porque en el pool bancario es lo que os he explicado antes, es donde yo le doy de alguna manera transparencia a esa operación. A mí me viene en CIRBE, como tú bien sabes, V32, préstamo personal, pero yo en mi pool pongo préstamo personal con este vencimiento, pago esta cuota, solicité 12, me quedan 3 años por pagar, y además es un préstamo cuya finalidad era la compra de un coche.
Eso no viene en CIRBE. Entonces, en el pool lo que hacemos es aportar transparencia a esas operaciones y, de alguna manera, ponerles el apellido. Dar un poquito más de información al banco de esa finalidad, de los vencimientos, de los plazos, de las cuotas. Como os ponía en el cuadradito verde, podéis incluir todas las columnas. Incluso, yo, por ejemplo, para mis clientes, yo tengo 2 pools bancarios, el del banco y el del cliente. Al del cliente le pongo las condiciones. Si se ha firmado al 2%, si tiene una apertura, si tiene comisión por cancelación anticipada. El pool recoge muchos más datos que la CIRBE. La CIRBE es pública, pero el pool es privado. Yo no le digo a nadie si tengo 5 leasing sobre vehículos o sobre maquinaria. ¿Me entiendes? El banco no lo puede ver. El banco ve el dato numérico, pero no ve la explicación. Esa es la única diferencia. Y tienen que cuadrar. O sea, si yo tengo 1 millón en CIRBE, tengo que tener 1 millón en pool bancario. No puede, tiene que además ir cuadrado al céntimo. Perfecto. Muchas gracias. Nada. Sí, yo creo que ya queda bastante aclarado. Por eso te dejé un poco un glosario de los términos, Nieve, en el blog. Sí, del blog, ¿no? eso lo vamos a hacer. Eso va a ser lo primero que hagamos, el glosario con Sí. los términos. Y luego ya vamos poniendo el tema de los consejos para negociar con los bancos. Incluso la ley de pymes también es bueno que la tengan. Sí, claro. Para saber cuáles son vuestros cuáles son nuestros derechos a la hora de negociar. Y este año, que va a ser un año complicado a nivel financiero, pues hay que estar más informada y mejor asesorada si cabe. Es importante. Pues muchas. Sobre todo, no toméis decisiones antes de consultar con profesionales si no estáis seguros de lo que vais a hacer. Si uno está seguro y ya lo ha analizado, fenomenal. Pero si hay dudas, antes de tomar una decisión de ese tipo, sobre todo cuando hablamos de operaciones grandes, de mucho importe o a largo plazo, consultar siempre con un profesional. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Nadie se hace una casa sin arquitecto. Pues nadie debe pedir una póliza de crédito único de 500.000 euros, una hipoteca sin estar debidamente asesorado. Es fundamental. Pues muchas gracias, Nieve. Además, lo decía Piedad Soto, ¿no? Que gracias por compartir lo que sabe. Y es que es verdad, es un acto de generosidad, ¿no? Todos nuestros desayunos son actos de generosidad porque no dejamos de compartir, incluso el grupo de WhatsApp, ¿no? No dejamos de compartir todo lo que sabemos y todo lo que ponemos en marcha. Pues muchas gracias. Yo a mí solo me queda, gracias, Nieve, de verdad, ha sido un placer. Gracias a vosotras, a todas por estar ahí. Yo creo que nos has puesto las pilas, pero vamos, que tenemos que aprender un poco y no dejarnos engañar ni dejarnos para eso estáis vosotros los profesionales, ¿no? Para que nos ayudéis. Yo a mí solo me queda emplazaros al próximo martes 23 de febrero, ¿no? Que Elena Montes Macías, ¿no? Que ella también es empresaria, pues nos va a hablar de proyectos digitales, ¿no? Planificación, dirección y estrategias de éxito. Ya os vuelvo a repetir que todo lo que llevamos este trimestre es de planificación, ¿no? Planificación para llegar a la consolidación y al crecimiento empresarial. Pues un placer. No sé si alguien quiere decir algo más. Me gusta siempre que terminéis usted la última palabra. Nieve, gracias, 1.000.000 de gracias, porque la verdad es que hemos aprendido. Gracias a vosotras y nos vemos el martes 23. Y cualquier cosa que tengáis, dudas, consultas, me tenéis a vuestra disposición para todo. Bueno, pues un abrazo para todas y nos vemos el martes 23 de febrero. Chao, adiós, chicas.